noches, bienvenidos a un nuevo encuentro de biohistorias. Aquí en Argentina son las 20:30 horas. En minutitos vamos a tener a nuestro invitado del día de hoy. Él es Luis Sierra Sánchez, es médico, ortopedista, cirujano y traumatólogo, con especialidad en artroscopía, lesiones del deporte y cirugías de las articulaciones. Él es experto en 5 leyes biológicas, así que bueno, ya lo estoy viendo por ahí. Gracias a todos los que se van conectando. Muy buenas noches. A ver. A ver si llega la invitación. Ahí estamos. Hola Luis, Hola, Caro. ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer. Igualmente, qué gusto conocerte. Gracias por invitarme. El gusto es mío. Muchísimas gracias por aceptar el encuentro. Bueno, Luis, le contaba a la gente que vos sos médico, médico traumatólogo. Me gustaría que te puedas presentar para que podamos conocerte un poco más. Ok. Es difícil, y siempre lo he pensado, ¿no? Que es difícil presentarme porque normalmente cuando te piden que te presentes con base a lo que has hecho, tal vez, ¿no? O lo que crees que eres. Y lo que crees que eres es una identificación que realmente no nos define. Entonces, eh, si si me pides presentarme, te diría que soy yo, nada más así. Y bueno, sí he hecho muchas cosas. Como tú lo mencionaste, no soy porque no me considero que lo que eres haces, pero sí me dedico a las lesiones del deporte, a la cirugía articular, soy traumatólogo. Y se me ha abierto un camino hacia otras cosas que probablemente vamos a platicar ahorita, pero hoy me siento muy afortunado de entender que estoy pues con la mente un poquito más abierta tal vez que el promedio de mis compañeros y eh, peinando, buscando otras zonas. Si te pudiera decir quién soy, te podría decir que soy un buscador de mi verdad y de hoy de la verdad de muchas personas que llegan a mi consultorio a pedir una guía, un consejo o hasta una cirugía, ¿no? Eh, un camino para sanar, no solo hoy en ortopedia, sino en muchos otros aspectos. Estoy empezando a acompañar a mucha gente en estos procesos y estoy muy contento de estar aquí. Además, soy papá, soy hijo, soy novio, soy amigo. Eh, y bueno, pues soy un apasionado de estar vivo, de la vida, del mundo, de la existencia, y muy agradecido de las oportunidades que me pueda traer. Eso es lo que podría decirte para presentarme simplemente así. No me gusta, aunque ahí están mis diplomas porque a la gente necesita verlos. Yo cada vez más pienso que los tengo que quitar de ahí porque tampoco me definen. Y simplemente me conduzco desde mi libertad y desde el entender que si no me identifico con nada, puedo ser más feliz, ¿sabes? Qué bien. De a poquito ir deshaciendo la dualidad, ¿no? Como dice el curso de milagros. Sí, sí, porque finalmente somos producto de algo diferente a lo que llegó cuando nacimos, ¿no? Ujú. Es producto de una educación, de un condicionamiento, de un eh, hacerte ver que el camino es para acá y a veces los caminos los cambian y cuando tú te das cuenta de que esto sucede así y que la vida te trae grandes sorpresas, empiezas a entender que lo que definieron para ti, sobre todo tus papás, tu familia cercana, tu familia extendida, tu escuela, tu iglesia, tu gobierno, tu ejército, ¿no? Tu sistema de salud, pues no es necesariamente cierto lo que te han dicho. Y eso es un poco
lo que me ha gustado a mí de este camino que estoy haciendo, que es cuestionar un poquito lo que yo hice, lo que yo soy, lo que yo hago todos los días, ¿no? Desde dónde lo hago hoy es muy diferente a desde dónde lo hacía hace varios años. Y eso es muy lindo. Bueno, preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo llegás a las 5 leyes? Vos que, bueno, estudiaste, hiciste una medicina tradicional, ¿no? Universidad, una medicina oficial, podríamos decir. ¿Cómo te encontrás con las 5 leyes, con este modelo? ¿En qué momento de tu vida llega? Sí, pues mira, es muy interesante porque yo creo que como muchas enseñanzas grandes de la vida, no llegan cuando alguien te las quiere enseñar y tú no estás preparado, sino cuando tú te topas con una crisis. Y, y a mí me sucedió. Yo tuve mi primera gran crisis después de pensar que mi vida era increíble y maravillosa. A muy temprana edad de mis hijos, cuando primero me conocí como papá y luego que empecé a entender que mi primer hijo no traía lo que me habían dicho que era un hijo, sino que traía muchos problemas de salud eh, grandes, fuertes, que me pusieron en tensión a mí y a su mamá, ¿no? Infecciones, acidosis tubular renal, reflujo, no subir de peso, trastorno de integración sensorial, retraso en el desarrollo psicomotor, temas de oclusiones intestinales, en fin, alergias. Cuando tú tienes un hijo así, tú te empiezas a preguntar por qué a mí no, qué pasó. O sea, si todo era maravilloso de repente, ¿por qué ahora estoy teniendo este reto? Y ese reto fue sumado cuando nació mi hija, que fue 2 años después, y la misma historia, una asimetría craneofacial, displasia de cadera, una deformidad tónica en el cuello, estreñimiento grave con constipación, acidosis tubular renal, no subía de peso, múltiples infecciones de vías urinarias y de tracto gastrointestinal. Era una pesadilla que no terminó hasta que nació mi tercer hijo, que tuvo un trastorno de desarrollo psicomotor, Wow. que fue hospitalizado por una neumonía por atípicos a los 30 días, que se enfermaba cada rato, que tuvo infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, nos lo diagnosticaron como autista. Imagínate tú cómo puede estar un papá que tiene 3 hijos con una separación de 2 años entre ellos y de repente darte cuenta que ninguno de ellos es sano. Fue súper fuerte y entonces yo caí, y creo que su mamá también, en una terrible tensión y desesperación que nos llevó de veras a tocar fondo, a buscar opciones, a buscar alternativas, pero obviamente cuando tú estás en ese lugar, tú entras en estrés, tú te activas, ¿no? La activación está diseñada para que surja y que dure 3 minutos. En el reino animal así sucede, ¿no? Tú te pones en tensión 3 minutos. Cuando esa tensión te dura 6, 7, 8, 10 años de tu vida y tú estás en estrés constante, porque esto no está bien y esto no debería estar pasando, de veras eh, llega un punto en el que tocas fondo. Y eso fue lo que me sucedió. Voy a hablar por mí, no por ella, porque aunque sé más o menos cuál es su historia, no está aquí. Entonces, desde mí, yo caí en una tremenda depresión, en una tremenda ansiedad, que además nos llevó a ella y a mí a separarnos, ¿no? Eh, después, ¿no? Pero finalmente, cuando yo caí en este lugar y toqué fondo, y yo prácticamente bajé de peso, no comía, empecé a temblar, no podía trabajar. Entonces fue cuando yo dije, necesito algo que me pueda sacar de aquí. Y primero intenté con un psiquiatra, amigo mío, que me medicó por 3 meses. Y después yo sabía que ese no era el camino, porque yo siempre he tenido la intuición de que las medicinas no te curan, te atontan en muchos. Uh -huh. Y
De ahí busqué, finalmente di con la meditación y a través de la meditación y el volverme un meditador empecé a encontrar este camino para bajar este estrés y esta ansiedad y regularme, que es lo que nuestros sistemas nerviosos están diseñados para hacer. Están diseñados para entrar en tensión, pero luego relajarse otra vez. Eso se llama resiliencia autonómica. Y cuando yo encontré la meditación, yo empecé a encontrar otra vez esta resiliencia, empecé a poder respirar, a entender que probablemente esto era un proceso, pero sobre todo después de tanta desesperación, a lo que llegamos ella y yo fue a decir, nos rendimos, ya, que se enfermen, que pase lo que tenga que pasar. Estábamos tan desesperados que empezamos esta búsqueda y le empezamos a quitar la atención a ellos de encima y a trasladarla a cada uno de nosotros. Yo empecé un proceso de renacimiento personal, de meditación, de talleres, de catarsis, de fuertes procesos de introspección. Y finalmente me llevaron a mí a relajarme y a ella también. Y cuando los dos nos empezamos a relajar y a entender que así nos había tocado y a rendirnos, esa es probablemente la palabra clave aquí. Cuando nos rendimos y dijimos, ya, dejamos de pelear, poco a poquito y en el transcurso de meses, mis hijos se empezaron a curar, empezaron a estar mucho mejor. Y yo era un médico convencional, ¿no? Pero ahí yo entendí tantas cosas. O sea, para mí fue una muestra de que la vida me estaba sacudiendo, que me estaba queriendo dar lecciones. Las primeras cosas que entendí fue el daño que genera la etiqueta, por ejemplo, ¿no? Porque mis hijos estaban diagnosticados con esto y esto. Te dije los diagnósticos hace rato, ¿no? Entonces el decir, a ver, las etiquetas hacen tanto daño, porque cuando tú entiendes que tu hijo es autista, que tu hijo tiene acidosis tubular renal y no se le va a quitar, que tu hijo tiene esto y esto y esto y esto, tú entras en tensión y nunca sales de ahí. Entendí que las enfermedades hereditarias no necesariamente lo son, y ahí empecé a estudiar la epigenética, ¿no? Empecé a entender que el cuerpo se puede regular solito, solo lo tienes que dejar. Y empecé a entender que desde el estrés, la tensión, la angustia, la depresión, todas estas cosas permean a los niños. Un niño enfermo tiene unos papás en conflicto, casi siempre. Y aquí yo lo entendí. Y cuando vi esto y vi que mis hijos poco a poco se empezaron a curar y empezaron a estar mejor, para mí fue una maravilla. Y yo simplemente me puse a ver de dónde vino todo esto. Entendí que los procesos de salud y enfermedad están altamente moldeados por el cómo estás tú, el cómo te conectas con la vida que tienes y el cómo te conectas con tu manada, el cómo te conectas con tus hijos, con tus ancestros, que eso tú lo sabes muy bien, y el cómo sufres o no sufres por las cosas que te pasan. Y ahí simplemente empecé a encontrar los modelos. Entré a un centro de meditación, me hice asistente ahí aquí en la Ciudad de México, que es el Osho Center, y entonces empecé a ver generaciones y generaciones de gente que entraba con enfermedades porque yo me fijaba en eso. Y de repente salían mejor, salían sanos o se les quitaba un tumor. Tengo un muy buen amigo que tenía una diabetes con glucosas de 600, que con la meditación se le quitó y estaba con insulina. Y él lo que hizo fue un cambio de dieta y se puso a meditar y se puso a soltar estupideces, a soltar las piedras de la mochila, ¿no? Y sanó una diabetes. Entonces, yo dije, aquí hay algo muy poderoso. O sea, el papel de esto es tan fuerte que está impactando en todos estos procesos que yo estoy viendo, que me dediqué a buscar el modelo. Y entonces en uno de mis compañeros de meditación, que es Nirdos Kora, yo encontré un curso de las 5 leyes que finalmente me abrió la puerta, que después me seguí con Luis Felipe Espinosa, y entré a este mundo, a esta tribu,
que me hizo pues ver el proceso de salud y enfermedad en el que estoy metido de una forma diferente. Claro. Y fue muy bonito. Y hoy lo podés integrar obviamente a tus consultas y, bueno, a todo tu ejercicio médico. Sí, claro, porque eh, yo estoy metido en un hospital y yo veo como lo que es la medicina y veo todas las manipulaciones que hay en la medicina convencional y veo todos los trucos que hay. Y entonces cuando conocí las 5 leyes biológicas se me abrió la mente y empecé a entender qué pasa realmente con los microorganismos, por ejemplo. Empecé a entender qué pasa con el reumatismo, ¿no? ¿Por qué te ataca? O sea, realmente me empecé a cuestionar. A mí me llegó muy tarde en la vida. Hay a quienes les llega en la escuela de medicina, como mis dos maestros. A mí me llegó muy tarde, ya que yo era médico. Pero entonces empecé a ver el reumatismo diferente y a decir, bueno, ¿por qué nos autoatacamos, no? ¿Por qué unas células de nuestro cuerpo se vuelven malignas y nos matan? ¿Por qué se equivoca el cuerpo? Obviamente ese por qué se transformó en, pues ya entendí, ¿no? Como mira la medicina convencional, los procesos de salud y enfermedad, es una vista totalmente, no es que sea errónea, es que es incompleta y está vista solo desde un punto de vista, ¿no? Entonces, el reumatismo, el cáncer, las infecciones, los problemas crónico-degenerativos. Empecé a ver a muchas epilepsias diferentes, a muchas esclerosis múltiples diferentes, a muchos procesos del músculo esquelético en los que yo no veía ningún accidente o ningún estrés mecánico encima, pero claramente una persona en tensión, una persona en la que le estaba doliendo mucho la vida. Y entonces yo entendí que muchos procesos de dolor musculoesquelético son procesos de dolor emotivo. Y entonces empecé a no creérmelo, sino a explorarlo. Y empecé a conectar con gente que tenía enfermedades y a preguntarles sobre su historia y empecé a entender que las 5 leyes biológicas son exactas y que siempre están ahí los conflictos biológicos de supervivencia. Y fue increíble empezar a ver la medicina desde otro enfoque, y desde aquí, pero también desde acá. O sea, esto es lo que es bonito, porque también me topo con mucha gente que eh, tiene solamente la visión de las 5 leyes biológicas y lo demás es una Afuera. tontería y la medicina es una catástrofe y la satanizan también. Y yo creo que la medicina tiene muchas bendiciones. Lo que pasa es que hay que aprender a ver lo mejor de los dos mundos. Y creo que Claro. es un poco mi labor, mi camino. Regresando a Preséntate, siento que ese es mi camino, como entender que puedo agarrar lo mejor de esto y lo mejor de esto. Y si Bien. puedo ver un proceso musculoesquelético desde la parte física del traumatólogo, pero también desde la parte psicosomática, bioenergética, desde la parte hasta en cuestión de historia, ¿no? De sus constelaciones, en cuestión de sus miedos, sus conflictos, el que está pasando desde la parte corporal, desde la parte psicosomática, la parte energética. Entonces, simplemente para mí ha sido un boom de empezar a peinar otras cosas que la medicina considera como charlatanería y yo las veo como medicina tal vez complementaria, pero totalmente con un poder que hoy yo reconozco, ¿no? Y eso es increíble, porque entonces se me ha abierto el panorama y creo que cada vez hay más gente que está puesta en este lugar. Entonces, pues eso es un Ujú. poco el cómo llegué y cómo estoy ahí Al modelo. y el cómo desde mi intuición y desde lo que pienso, porque tengo una mente también que se echa a andar muy fácilmente, pues me he puesto a divulgar esto sin ningún interés más que pues tratar de permear a quien se deje simplemente lo que yo pienso y siento sin pelearme, ¿no? Yo siento que esto es así, yo pienso que esto es así,
Y creo que vemos muchos en este lugar, no de lucha, sino de transmitir tal vez un mensaje que no es una cosa así mesiánica, de yo les voy a decir cómo es la cosa. Eso me parece también que mucha gente cae en ese tema, ¿no? Pero es decir, a ver, esto lo podemos ver de otra forma, y no solo en temas de salud, sino en temas de convivencia, de educación de los niños, del cómo la sociedad ha creado tantas trabas y tantos eh, eh, problemas en los que nos han encasillado y en donde estamos metidos todos. Exacto. Hoy estaba platicando con un primo que estábamos comiendo y le decía, yo creo que se viene un mundo muy complicado y no es porque sea pesimista, pero es porque la tecnología está empezando a pasar por encima del hombre, ¿no? Todo esto de la inteligencia artificial, que realmente se van a sustituir muchos empleos y la gente va a empezar a entrar en tensión, va a haber más violencia. Ya hoy y después de la pandemia, muchísima gente está subida en el tren de la alarma y del miedo y de la tensión Sí, y hemos perdido la capacidad de regularnos. Entonces, se van a necesitar mucho estas especialidades, estas carreras en las que la gente se conecta, en las que yo platico contigo, estas de habilidad, de comunicación. Estas cosas son las que realmente tenemos que empezar a ver. Y yo lo veo como una urgencia y por eso es que estoy puesto ahí, tratando de conectar corazones. A veces no sé hasta dónde nos llevan estas cosas, pero es muy lindo el camino. Y esto es qué lindo. pongo también, ¿no? Luis, absolutamente, sí, totalmente de acuerdo. Es un mundo que viene y necesitamos contribuir. Es importante expandir, ¿no es cierto?, estos paradigmas que justamente buscan, bueno, esa contribución al humano desde un lugar integral, ¿no? Y qué bueno que cada vez más seamos los que nos sumamos a esto. Me gustaría que, porque yo empecé a verlo, no pude ver todos los videos, que nos puedas compartir, ¿no? Amigo Dolor, que son unos, bueno, contalo vos, son unos videos que estuve Ah, viendo en tu canal. sí, sí, son unos videos que se me ocurrieron para poder plantearle a la gente un panorama que yo no puedo explicarles en media o una hora de consulta. Son 7 videos que duran entre 20 minutos y media hora, como para tratar de explicar a la gente qué es esta parte psicosomática, qué es esto, esta parte del cómo me siento yo, cómo me percibo en la vida, qué cosas me están haciendo sufrir y cómo esto impacta en los procesos de dolor, sobre todo de dolor musculoesquelético. Se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Y en resumen es entender que nuestro cerebro tiene el poder de regular el dolor, de apagarlo o de amplificarlo. Tenemos un amplificador aquí adentro, como los amplificadores de sonido, y cuando yo tengo mucho estrés, mucha ansiedad, mucha tensión, mi cerebro le amplifica el dolor en muchos sentidos porque está tratando de defenderse ante lo que está pasando y en otros baja. Y es la explicación de cómo, por qué mucha gente pierde la sensibilidad en alguna zona o por qué mucha gente tiene dolor sin una manifestación física real. Y un poco Ujú. también para tratar de hacerle entender a la gente que no todo es físico, no todo es te rompiste un hueso, te lastimaste. Eh, Esto abre un poco las puertas a qué otras piezas hay en el rompecabezas y así funciona con toda la enfermedad. Entonces, fue una primera aproximación. Ahorita estoy haciendo unos videos parecidos sobre la obesidad. Yo estoy a punto de subirlos. Van a ser 2 videos. Y bueno, pues es un camino que me gusta porque yo soy muy visual, me gusta explicar cosas con gráficas, dibujos y animaciones. Y pues les invito a verlos. Están en mi canal de YouTube que tiene mi nombre, es Luis Sierra Suárez, mi canal.
Y ahí están. Es simplemente una vista eh, desde muchas zonas, pero sobre todo apoyado en las 5 leyes biológicas, ¿no? Y esta Claro. es un poco la misma temática que voy a llevar con estos nuevos videos que estoy haciendo, que espero les gusten también. Yo creo que los voy a Buenísimo. subir por ahí. Entonces, Sí, lo que fui viendo, aparte me lo recomendó y se sumó Jorge Fanegrini, que es bioterapeuta. ajá, Él me los recomendó, así que bueno, pude empezar a ver, porque bueno, son cinco o seis son, ¿no? son Y 7. a siete. Y bueno, empecé y no pude terminarlos todavía. Acá hay alguien que los ha visto y bueno, comentan que eh, bueno, son magníficos porque lográs mostrar, ¿no? El dolor como un aliado en lugar Sí, de un enemigo, ¿no es cierto? Bueno, claro. buenísimo. Hay gente que ya los ha visto. Sí. Eh, Mira, un poco como se resume, y esto lo digo muchas veces en mi consulta, porque entra un paciente al consultorio y me dice, doctor, me duele esto o lo otro, ¿no? Me tomo un desinflamante, me tomo un desinflamante, y entonces yo les digo, a ver, la inflamación tiene una razón de ser, tiene un objetivo. La creamos hace muchos millones de años, por una razón, y se ha perfeccionado a lo largo de muchos millones de años con un objetivo. Y les digo, es como si tuvieras fiebre. A ver, si tienes fiebre, ¿qué haces? Si te da 38 de fiebre, no, pues me tomo un paracetamol. Y les digo, ¿por qué? Pues, y entonces se quedan pensando, sí, ¿por qué? Bueno, pues la fiebre es igual. El cuerpo se está equivocando. Es un error la fiebre. ¿La hizo por una estupidez? No, no es una equivocación. Tiene un objetivo y el objetivo es aumentar tu metabolismo, vasodilatar, reclutar células inflamatorias, inhibir algunas toxinas bacterianas. Tiene un objetivo y entonces ¿para qué te tomas un paracetamol? Todavía lo entendería si te da 42 y entonces te da miedo de que no vaya a convulsionar. Órale, sale, tómatelo. Pero la industria médica, la farmacia, nos ha empujado a tener que reprimir los síntomas y el dolor no es la excepción. Entonces les digo, si tú te lastimaste, tu cuerpo está haciendo algo muy inteligente para repararte. Nosotros los médicos y ustedes por automedicarse y abusar de los desinflamatorios, se han metido con un proceso que lleva perfeccionándose millones de años y entonces estamos creando el dolor crónico y eso está demostradísimo. Nosotros hemos creado el dolor crónico con las medicinas para quitar el dolor, porque detrás de eso hay un interés muy claro. Entonces les digo, deja que tu cuerpo se inflame y el dolor te está diciendo, detente, párate porque te tengo que arreglar, te tengo que reparar. Pero la gente exacto. quiere tomarse un desinflamatorio y seguir corriendo, porque pues yo corro y a pesar de que están lesionados, entonces se toman un desinflamatorio para no sentir y siguen corriendo. O sea, lo que hacemos es ir en contra de nuestra naturaleza. El dolor, como cualquier síntoma, es un amigo nuestro. La fiebre es una amiga, un dolor de estómago es un amigo, porque finalmente nos está diciendo algo muy poderoso que tenemos que atender y nosotros lo reprimimos. Y eso es una de las grandes cosas que yo empecé a cuestionar también. ¿Por qué damos medicinas para desinflamar cuando la inflamación, pues por algo está ahí? Y así todo, ¿eh? Una neuropatía. Es que siento que se me duerme un abrazo. Y entonces, de entrada, cualquier traumatólogo diría, tienes una neuritis. Siempre ese es el camino. Tienes una neuritis. Pero no saben que los procesos sensitivos se regulan desde la corteza sensorial y puede traer un tema de separación dolorosa. Puede haberse separado de su pareja, puede haber muerto alguien. Y hace un tema de pérdida de la sensibilidad. Si es la piel, si es el periósteo, es un tema de aumento de la sensibilidad, porque el cuerpo está reaccionando ante la pérdida. Pero no, para el médico es una neuritis y les deja caer la bola de medicamentos para la neuritis.
y estamos intoxicando a la gente. Y bueno, pues con el dolor es uno de los problemas más graves de salud pública en el mundo. El abuso de medicamentos para controlar el dolor. La gente en Estados Unidos, en Europa y ya en países como los nuestros se está muriendo por abuso de los opiáceos. Claro. Porque como ya no les quita el desinflamante, el dolor, ahora se van con el tramadol y después se van ya con los opioides Cada más vez grandes. más. Cuando detrás de eso no hay una lesión, no estás lastimado ya, te lastimaste hace 2 años, porque te sigue doliendo, porque hay otras cosas ahí y muchas cosas de esas son creadas por mi mente en tensión. Entonces, estos videos son un poco para explicarle a la gente que no todo es la lesión y la sobrecarga mecánica, sino el cómo estás tú. Y el cómo estás tú a veces duele. Es complicado para mucha gente cerrar los ojos y echarse un clavado a su corazón y desde que lo hacen empiezan a llorar. Porque, porque tenemos una sociedad y un mundo muy complicado para muchas personas. Y hay gente que no se atreve a mirar y que no se atreve a ver dentro de sí, de su historia. Las historias que tenemos dan grandes aprendizajes y mucha gente, para mucha gente está traumático que no se atreve a mirar ahí. Y entonces un dolor crónico nunca se les quita, porque han estado desvalorizados toda la vida, por ejemplo, o porque tuvieron Sí, una pérdida que no han podido sanar, ¿no? sí, un poco esto que vos comentabas, Luis, también de los medios, ¿no? Lo que es la robótica, ¿no? Cómo desconectan al ser también, ¿no? De ir hacia adentro, ¿no? Pienso que, bueno, es todo este mundo occidental, hay que aprender de alguna manera a ir regulándolo, ¿no es cierto? Equilibrando, porque es cierto, se pierden. Sí, o sea, detrás de todo esto hay un plan y este plan implica mantener a la gente en tensión, Distraído. manipulable. Entonces, si yo te pongo en estrés grave, tú te desconectas de tu corteza, de tu cerebro más nuevo, del que piensa, del que analiza, sobre todo la corteza prefrontal. Todo el análisis más avanzado está aquí, ¿no? Y cuando tú entras en tensión y tú te constelas y empiezas a actuar desde el mando del tronco cerebral, te vuelves un reptil. Y esto suena tal vez catastrófico, ¿no? Pero es la realidad, este es nuestro cerebro reptil, es el tronco cerebral, es nuestro cerebro reptiliano, es nuestro tallo, es el cerebro más viejo que nos hace reaccionar con lucha, huida o congelamiento. Eso Exacto. está ahí con nosotros y se ve en la gente. La gente está tremendamente ansiosa, la gente está corriendo de sus vidas, huyendo de sus vidas, la gente está peleándose con sus vidas y la gente está pasmada ante sus vidas. Y esto se ha vuelto un continuo. La gente está subida en el tren de la tensión, de la ansiedad, de la depresión. Hay un abuso de medicamentos para al ansioso bajarle la ansiedad y al deprimido subirlo tantito y ponernos a todos grises. Y esto va para más grande. Esto se va a volver mucho más fuerte. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Conectarnos, quitarnos los barbijos, empezarnos a ver, empezarnos a besar, a abrazar. Esto es nuestro ser mamífero, es nuestro cerebro más nuevo, es nuestro sistema de conexión social, lo que nos permite conectarnos con los demás. Es un truco que la gente no alcanza a ver y que los que lo vemos decimos, bueno, pues me peleo o no me peleo, es muy grande el monstruo, sí, pero no hay monstruo más grande que gente que vaya encontrando este camino de decir, a ver, esto lo puedo ver de una forma diferente y ya no creerme lo que me están diciendo. Entonces,
Se necesita urgentemente que la gente se baje de este tren de la activación constante. Y eso es regularse, regularse, regularse. Aprender que me puedo tensar, pero me tengo que relajar. Y eso es regresar a nuestra humanidad. Por eso es que el riesgo de todo esto, de lo que van a hacer, se va a hacer con la inteligencia artificial, es que la gente va a dejar de encontrar su lugar, se va a sentir como pez fuera del agua, vamos a tener un mundo en prófugo, un mundo Tuvo los colectores activados. en tensión, en ansiedad, en desarraigo, en sensación de vulnerabilidad. Y Exacto. se va a empezar a enfermar más. Es una realidad, ¿no? Es lamentable. Sí. Y no perder el sentido común, Luis. La gente perdió el sentido común, no nos, bueno, da para mucho. Luis, si vos me permitís, hay algunas preguntitas que me gustaría darles lugar porque a lo mejor en este ratito podemos contribuir, ¿no? Claro. Desde tu conocimiento, si me permitís. Angélica pregunta, tiene un tendón roto en un tobillo y un menisco roto en la rodilla, y si hay forma de restaurar sin cirugía. Tendón roto en tobillo y menisco roto en rodilla. La realidad es que depende del contexto. O sea, a ver, un menisco roto, hay mucha gente caminando con meniscos rotos por la vida y siempre es mejor tener un menisco roto que no tener menisco. No se va a reparar. O sea, si el menisco está doliendo y si el ligamento hace que esté inestable la articulación, hay que arreglarlos. Y ahí entra la medicina convencional. Ahí sí entra la medicina oficial. Porque si tú te rompes, sí hay que arreglarte. Ahora, tú te puedes acostumbrar a tu discapacidad, sí, entonces estas cosas no son urgentes, ni son a la fuerza. Hay mucha gente que yo les digo, a ver, ¿qué quieres tú? ¿Qué necesitas? ¿A qué le estás tirando? Si tú le estás tirando a querer hacer ejercicio de alto rendimiento, no te vas a poder quedar con un menisco roto, no te va a dar. Si tú decides modificar actividades, no hacer las cosas que te lastiman, pues sí, puedes tener un menisco roto. El riesgo de desgaste a futuro puede ser. Entonces hay que darle seguimiento, ¿no? Eso sí, si tú estás con un menisco roto, con un ligamento roto y además estás desvalorizado, desvalorizada, eso sí es catastrófico. ¿Qué es lo común? Como tengo roto esto, ya no puedo correr. Como tengo roto este otro ligamento, ya no puedo hacer ejercicio. Y eso te desvaloriza. Y si te desvalorizas y entras además en prófugo, porque te sientes solo y vulnerable, como el 80% de la población en el mundo, pues se hace una catástrofe en tu cuerpo que te va a desvalorizar más. Y entonces ahí es donde la gente entra a estos círculos viciosos. Entonces, en términos generales, una cosa que se rompe en el cuerpo, que ya pasaron 3 semanas o 6 semanas en caso de una fractura, y el cuerpo no las pudo reparar, sí hay que arreglarlas, ¿no? Porque no se van a curar solitas, o aprender a vivir con la discapacidad de tener esas estructuras rotas. Muy bien. Bueno, Angélica, ahí está el doctor. Luis, una metástasis de huesos, cuando está en fase de dolor, curación, ¿cuánto puede durar? Y si se puede tomar algo para el dolor. Metástasis de huesos. Ok, este es un tema complicado, porque lo primero que habría que cuestionar es las metástasis. Yo he platicado esto muchas veces con oncólogos y les digo, a ver, ¿cómo le hace una célula de un tumor de mama, por ejemplo, de glándula mamaria proliferativo? ¿Cómo le hace que crece? Es un tumor que hace muchas células, crece y crea una bola para de repente erosionar en un vaso sanguíneo y salirse de ahí.
luxarse de su tejido de sostén, que es el tejido conectivo, y pasar a un vaso sanguíneo y viajar por el vaso sanguíneo sin morir. Y luego llegar a un vaso sanguíneo donde hay un hueso, salirse del vaso sanguíneo y esa célula, la de mama, implantarse en el hueso que no es su ambiente sin morir, alimentarse ahí y ahora en el hueso hacer un hoyo, ¿no? Y bueno, me han dado explicaciones así que por supuesto no están demostradas. Y luego, ¿cómo le hace para hacer lo mismo y ahora hacer una proliferación en el pulmón? Y ahora, ¿cómo le hace para ir al cerebro, abrir la barrera hematoencefálica y ahora crear una metástasis en el cerebro? Las metástasis, en resumen, no están demostradas. No existen. El modelo de las 5 leyes biológicas explica esto. Si tú tienes una erosión en el hueso, tienes un proceso de desvalorización profunda. ¿Cuánto puede durar? El tiempo que estés desvalorizado. Entonces, pero eso está en conflicto. Cuando tú entras en solución, tú tienes dolor. Y como tú tienes dolor, tú entras en conflicto. El problema de estas cosas es que el dolor te lleva al conflicto y el conflicto te lleva a desvalorizarte más y a erosionar más el hueso. Por eso es muy difícil salir de estas, entre comillas, metástasis óseas, ¿no? Cuando ya hay metástasis, pues ya te operan, te quitan el hueso, te fijan y ya te meten a quimioterapia y radioterapia que además te paran de cabeza. O sea, lo primero que hay que entender para tratar las metástasis es no verlas como metástasis, verlas como que hay un conflicto biológico de supervivencia que tú estás activando. Y si tú estás activando un conflicto biológico de supervivencia, la forma de salir de ahí es sanando el conflicto biológico de supervivencia. O sea, necesitas revalorizarte, porque la metástasis en el hueso no es un tumor que vino de otro lado. Eso es lo que dice la medicina convencional y no tiene un sustento detrás. Nadie ha visto nunca una célula metastásica en sangre. No, no es posible, no sucede. Entonces, si se puede, la otra parte le pregunta, ¿se puede tomar un analgésico? Pues sí, los analgésicos funcionan para que yo no entre tanto en conflicto, para que si a mí no me duele tanto, yo no me tense tanto y yo no me recicle en este problema. O sea, las medicinas a veces, claro que funcionan, no hay que satanizarlas. Si tú tienes un problema de mucho dolor en el hueso por esta condición, pues sí, claro que hay que tomar medicamentos para que estés más cómoda, pero además hay que ver el proceso de la metástasis como otra cosa. Si quieres, contáctame y te puedo mandar un documento de Hammer sobre el cáncer para que le pongas otra mirada a Otra mirada. esto. ¿Sí? Con mucho gusto, mando, es un PDF, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es un texto. Sí, yo justo te lo saqué para entrar a otro. Era un hombre, ay, a ver si está por ahí. Gabriel, Gabriel.inocente. Ahí está. Ajá, Gabriel. Bueno, Gabriel, ya sabes, O sea, escribile al doctor en privado y es ver esto de otra forma. Y eso se ha demostrado. Hay una doctora en Berkeley que se llama Telly Turner que ha estudiado las remisiones radicales, que son el yo tenía cáncer y se me quitó y qué hice. Y ha entrevistado a miles de personas con esto. Y ha encontrado que la forma de salir de ahí es trabajar lo que traes adentro. Trabajar tus emociones, conectarte positivamente, liberar emociones reprimidas, ¿no? Tener un motivo poderoso para estar bien, amar y ser amado. Eso es lo que cura el cáncer. el amor. Entre comillas. El cáncer no es lo que nos dicen. ¿Sí? Es fuerte, es difícil. No es lo que nos contaron, Y totalmente. está inventando. No, esto se ha demostrado en muchos casos y se ha cuestionado y tiene otras explicaciones diferentes. Y si lo miras así, es más probable que salgas que si te metes una quimioterapia. La quimioterapia dice de efectividad del 4%, pero eso sí te para de cabeza, te pone enfermísimo, te sientes pésimo. Entonces, hay que verlo de otra forma. Ese es el camino.
Tomar medicinas, Exacto. sí, pero hay que mirar al cáncer otra vez no como un enemigo y algo maligno y algo que te está matando y que está mal y que se equivocó mi cuerpo. Hay que verlo como que tú traes un conflicto biológico de supervivencia en evolución muy fuerte, que probablemente venga desde tu infancia, que es un fenómeno de desvalorización profunda o por algo que te pasó. Así es. ¿Sí? Luis, pasamos a otra. Yo no quiero robarte mucho tiempo, pero bueno, hay una terapia neural. Si es recomendable la terapia neural en una fascitis plantar. Si recomendás la terapia neural en una fascitis plantar. Habría que ver a qué se refiere con neural, terapia neural. A ver, la fascitis plantar es una condición que se genera, es un dolor que se genera en el talón por una excesiva inflamación de la fascia plantar, que es una telita que tenemos abajo del pie. Es, es esta, es la fascia plantar. ¿Sí? Ujú. Insertan y va hacia los dedos. Entonces, normalmente detrás de una fascitis plantar hay un tema mecánico, hay un tema de pie con mucho arco, cabo, o un pie demasiado elástico, muy laxo que se colapsa. Entonces la fascia plantar se estira. Entonces, si el origen es mecánico, la curación también lo es. Tú no puedes nada más meterte en una terapia neural o que te metan una aguja y te metan electricidad, porque no están abordando el tema mecánico. Si además el tema de desvalorización detrás, sí puede ser. Pero si tú no le pones unas plantillas, si tú no duermes con unas férulas que te mantengan el pie en la noche en esta posición, si a ti no te hacen fisioterapia, si tú no haces ejercicios para estirar tu gastrocnemio, tu gemelo, que es finalmente uno de los orígenes del problema, pues no te sirve de nada una terapia neural exclusivamente. A una fascitis plantar hay que echarle mucha artillería y esa artillería es mecánica, sobre todo, ¿sí? Es buscar desinflamar la zona inflamada, buscar no sobrecargarla y si hay un tema emotivo detrás, también trabajar. Sí, perfecto. Y quita Eh, es recomendable, sí, sí, claro, es una de las tantas herramientas que se usan, pero no es la única ni es la solución, porque el problema viene de otro lado. Perfecto. A mí me dejaron por privado, aquí me la pasaron, gracias, una pregunta que es una mujer que lleva más de 10 años con una estenosis raquídea lumbar. Ajá. Y con esta, si te parece, ya vamos cerrando. Eh, bueno, la pregunta es por lo siguiente, ella decodificó varias veces, es decir, es una persona que está dentro del modelo de las 5 leyes, Ajá. y nunca pudo sanar. Eh, ¿Qué le Ok, podrías recomendar? ok. A ver, desde las 5 leyes biológicas, la columna lumbar es mi sostén, ¿no? Normalmente detrás de esto hay una profunda desvalorización con un componente muy fuerte de injusticia, ¿no? Y de no me puedo sostener en este mundo, en esta vida o en lo que sea. Y normalmente lo que pasa es que la columna empieza a hacer cambios a lo largo de muchos años. Se pueden agregar cosas de primer orden, o sea, accidentes, mi postura, mis músculos rígidos, desbalances musculares, músculos muy tiesos y músculos muy flojos, ¿no? Problemas mecanoposturales. O sea, esto es un poquito para abrir los ojos a mucha gente que piensa que si me duele la espalda es porque estoy desvalorizado. No siempre o no es lo único. También hay cosas físicas que entran en el juego. El problema es que cuando esto ha ido y venido tantas veces, yo tengo un problema mecanopostural, yo subí 30 kilos de peso, yo hice demasiado ejercicio, yo hice pesas haciendo sentadillas con una barra en la espalda, que eso lastima tremendamente a la columna, yo corrí muchos años, yo me lesioné, yo me sobrecargué, yo estaba desvalorizado, desvalorizada, esto ya no tiene regreso, hay cosas que ya no tienen regreso, que por más
descodificar quieras, ya tienes una estenosis, o sea, ya voy con otro modelo, ya Lauri, si estás por ahí, fíjate. ya los nervios que pasan por aquí, por este hoyo y por la médula espinal que está ahí adentro, tienen el espacio tan estrecho que ya se están presionando, y más cuando estás parado o parada, ¿no? Y si además tienes un problema mecánico y tienes mucha curva en tu espalda, eso va a aumentar. Entonces, esto no se arregla resolviendo nada más la desvalorización. Esto se arregla, hay que arreglarlo quirúrgicamente. Ahí es Okay. donde, donde reitero, no todo se arregla con biodescodificación. Sobre todo en ortopedia, en Claro. traumatología, hay muchas cosas que no tienen regreso o que tienen tanto tiempo de estarse activando que ya hay que arreglarlo. Al menos abrirles espacios para que los nervios tengan cancha para no estar durmiéndose los nervios, ¿no? Y poder caminar mejor. Y no está mal, lo que pasa es que hay que buscar un experto, un médico que pueda meterte en un buen procedimiento, que sea hábil, que sea experto en eso y que además pueda meterte a un proceso quirúrgico en un ambiente de tranquilidad para que no sea un trauma muy grave para tu cuerpo, ¿no? Esa es la otra parte de las cirugías. Hay que procurar no activar tanto al sistema nervioso autónomo, que eso no lo saben los médicos. Entonces, sí, a veces sí se necesita cirugía y no es nada más de por la eternidad voy a tratar de biodescodificar esto y aunque ya entendiste el problema, tu cuerpo no lo entiende, ya está estrecho, ya está comprimido el nervio, entonces hay que liberarlo. A veces con fisioterapia, a veces con otras maniobras, pero a veces sí con cirugía. Luis, bueno, ahora tengo una pregunta desde mi lugar porque, bueno, tengo un montón de gente alrededor con escoliosis, que, bueno, seguramente es uno de los motivos más clásicos que has visto en materia de tu especialidad. Ah, ¿Qué probabilidades ves vos de arremitir una escoliosis? Por ejemplo, la escoliosis dorsolumbar, ¿no? Las que quizás son las más comunes. depende de qué escoliosis sea. Hay escoliosis que son congénitas. Naciste con vértebras que tienen una forma diferente y eso es muy difícil, eso no se puede. Naciste con tu columna mal. Hay escoliosis que son porque tienes una pierna más corta que otra. Entonces lo Claro, que hay que hacer es ponerte una plantilla para enderezar tu pelvis y ya. Hay esclerosis que son neuromusculares. Los músculos están jalando de más por desbalances. Ahí entran conflictos de desvalorización que afectan a los músculos. Y entonces hay músculos muy tensos y músculos muy flojos que hacen que la columna se empiece a enchuecar, por decirlo así, ¿no? Hay escoliosis que avanzan mucho en el crecimiento y hay escoliosis que no tanto. Hay escoliosis que son leves y hay escoliosis muy graves. Hay escoliosis degenerativas, o sea, por desgaste. Se empieza a desgastar la columna y entonces empieza a haber estas cosas de conducto lumbar estrecho, empieza a haber dolores porque ya las articulaciones están muy gastadas y entonces eso se puede mejorar con ejercicios. Entonces, es muy difícil poner a todos los pacientes en una sola caja y decir, para la escoliosis funciona esto. Hay que hacer una muy buena evaluación, ver cómo está, o sea, qué tan chueca está la espalda, ¿no? Qué tan chueca está la claro. espalda. Ver una cosa que se llama el balance sagital, que es si estoy proyectado para adelante, si estoy proyectado para atrás, si tengo mucha lordosis lumbar, si tengo foroba, que es la gifosis. O sea, Sí, fue. son muchas piezas del rompecabezas, pero lo que sí les puedo con toda seguridad es, hay mucha gente con escoliosis que no tiene dolor. El dolor tiene muchas piezas. Entonces, no necesariamente una escoliosis hay que corregirla quirúrgicamente. Muchas mejoran con ejercicios, muchas mejoran con liberaciones faciales, con manipulaciones, con masajes, ¿no? Con yoga, con Feldenkrais, con pilates Claro, y muchas mejoran mejorando lo que traes adentro. perfecto.
Bueno, acá hay un colega que es mi padre, él es médico también, te está saludando, que ratifica con vos el criterio psicosomático. Bueno, excelente tu charla, te envía saludos. Y bueno, y por último, Susana Pisola te pide si se puede compartir el documento sobre el cáncer. Tuvo un tumor en mama izquierdo y bueno, ahora está perdiendo calcio en orina, osteopenia, artritis. Así que bueno, ella quisiera acceder a, no sé si hay un documento que mencionaste Con mucho gusto. acerca del cáncer. Lo más fácil es que les comparta mi correo electrónico. Porque es un PDF, no está tan fácil por este medio. Además no lo tengo aquí ahorita, pero sí, sí, lean ese, se los voy a mandar, la génesis del cáncer a quien me escriba, o si quieres que te escriban a ti, yo te lo mando y tú compártelo, Bueno, porque la mayoría son más conocidos tuyos, ¿no? Entonces te lo comparto a ti, ¿te parece, Caro? Y tú bueno, ya, con gusto, con gusto. Sí, sí, yo me encargo de distribuirlo. sí, es un documento Eh, interesante sobre el cáncer desde otra Bárbaro. mirada. Genial, muchísimas gracias. Sí, claro, bienvenido. Bueno, Luis, para ir cerrando, un mensaje que quieras dar. Bueno, realmente yo agradecerte por tanta generosidad, por haber contribuido realmente tanto y bueno, te dejo para que puedas cerrar vos y bueno, un mensaje final para quienes te están escuchando, para quienes te van a ver. Sí, bueno, pues primero muchas gracias, agradecerte a ti por el contacto. Para mí es muy lindo que me contacten para hablar de estas cosas. Eh, Segundo, agradecer a toda la gente que esté ahí atrás y a todos los que a través de ustedes pueda llegar este video. Y muchos otros que compartimos, digamos, la tribu, así le decimos nosotros, ¿no? Porque esto tiene que permear a más gente, porque mientras más gente se empiece a dar cuenta de estas cosas, estoy convencido de que vamos a ir a un lugar mejor. Entonces, simplemente concluir con que cuando yo tenga un síntoma, hoy hablamos mucho de mi área, ¿no? De músculo esquelético, pero seguramente por ahí hay muchos con muchas cosas. Dense la oportunidad de conocer el modelo. Es muy fácil criticarlo y decir, ay, no, son puras patrañas, no es cierto. Yo les digo, ¿conoces el modelo? Y me dicen, no. Entonces, primero conócelo y luego platicamos, ¿no? Creo que eso es la vía de entrada, es decir, me doy la oportunidad. Y cuando te das la oportunidad de conocer el modelo, y no solo eso, si lo empiezas a explorar con tu familia, con tus familiares cercanos, con tus amigos, con tus pacientes, entonces empiezas a darte cuenta que todo esto es real, no estamos diciendo mentiras. Cuando entender que siempre el sentido biológico está, entonces te convences, y no solo te convences, sino que desde tu corazón más profundo dices, esto lo tiene que conocer el mundo, esto lo tiene que saber mucha más gente. Y por eso estamos puestos aquí en un afán simplemente de decir, hey, vamos a tratar de mirar las cosas desde otra óptica y vamos a bajarnos de este lugar donde nos está llevando la sociedad, que es un lugar muy complicado, que es un lugar donde no nos va a ir bien y que es un lugar donde tenemos que no solo bajarnos nosotros, sino bajar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Por eso hoy, cerrando con como empecé mi plática, por mis hijos y por los hijos de todos mis amigos, por los niños que están llegando al mundo y que están llegando a un mundo en el que toda la gente está en tensión, activada. Tenemos que enseñarles a regularse, tenemos que enseñarles el código de qué es lo que dice el cuerpo. Es increíble y súper interesante. Entonces, pues vamos a divulgar estas cosas, ¿no? Ese sería un poco mi mensaje y de nuevo, pues agradecer a todos los que estén Gracias. Gracias, qué ser tan completo, qué placer conocerte realmente, gracias, gracias por formar parte, ojalá que este sea el primero de otros encuentros que tengamos, y bueno, cuando vengas a Argentina, chifla, como decimos acá, para conocerte, para conocernos personalmente, te vamos a estar esperando, tenés mucho para contribuir. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias a todos. Estamos en contacto, ¿va? Gracias, Luis. Vale. Sí, Bye. aguardo el documento. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias. Gracias.
Bueno, muy bien, de esta manera pasó el doctor Luis Sierra Suárez por Biohistoria. Muchas gracias a todos los que se conectaron, los que están. Obviamente, para quienes me preguntaron, todas las entrevistas quedan guardadas, así que bueno, las van a poder ver. Muchísimas gracias por estar del otro lado y por toda esta contribución. Bueno, nos estamos encontrando la próxima semana en un nuevo Biohistoria. Un abrazo fuerte. Gracias.